Buenos días a todos. Un gusto saludarles desde acá, desde las instalaciones de apoyo e integración para la familia. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestro estudio de Pedro. Le doy gracias a Dios porque nos permite continuar en todo lo que es su voluntad, y su voluntad está puesta, plasmada, revelada aquí en la palabra, y es lo que estamos haciendo justamente. Espero que se encuentren bien todos y vamos a comenzar. Hoy quiero darle lectura, estamos en el capítulo 2 de Primera de Pedro, al versículo 5. Ya lo leímos la vez pasada, pero de ahí vamos a brincarnos al versículo 9 y 10, en donde continúa el apóstol Pedro hablando de las piedras vivas. Y dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y los versículos 9 y 10 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bien, vamos a meditar sobre estas cosas, sobre estos versículos y las cosas que el apóstol Pedro escribió aquí por el Espíritu, y continuamos. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por permitirnos tener acceso a tu palabra, acercándonos a ti, Señor, piedra viva. Señor, para adquirir el alimento de lo que está escrito aquí y poder ser edificados como casa espiritual y real sacerdocio. Señor, toma este tiempo en tus manos, te lo rogamos, y ayúdanos, Señor, a ser uno contigo, Señor, a ser uno contigo en tus batallas, en tus victorias, en todo lo que estás llevando a cabo en esta tierra, hasta la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo, el cual viene pronto. Gracias, Padre, por este tiempo. Dale a tu iglesia, Señor, entendimiento de todo esto por medio de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, pues vamos a concentrarnos un poquito en los versículos 5, 9 y 10 del capítulo 2. Así es que lo voy a leer otra vez y vamos a continuar. Dice acá: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual, hasta ser un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando leemos este versículo, vamos a tener en cuenta el sentido de todo lo que escribió aquí Pedro, la cuestión de la gramática. Fíjate, el versículo 4 modifica la frase hallada aquí en el versículo 5. La parte principal de la frase del 5 dice así: vosotros sois edificados como casa espiritual. Entonces, el pensamiento principal aquí es el de la edificación. Este pensamiento da continuación al pensamiento que está en el versículo 2, con respecto a crecer para salvación. ¿Qué indica esto? Que después de la salvación viene la edificación. A ver, por años hemos hablado de que toda la iglesia completa tiene que ser las piedras vivas, las muchas piedras vivas que edifican el edificio de Dios. Yo sé que hay personas que Dios ha puesto para darnos una directriz, darnos una dirección, pues, y como guianza de Dios, algunos Dios los ha levantado, pero la iglesia necesita aprender a ser la que edifica la iglesia, porque todos somos piedras vivas. O sea, la edificación no solamente viene de una persona, la dirección creo que sí, pero la edificación no. La edificación no, porque
dice la Biblia que somos un edificio y somos un cuerpo. Entonces, todos como piedras vivas, los que hemos sido salvos, tenemos que pensar en que nuestro avance en Dios va a ser para edificar al cuerpo de Cristo. Esa es la razón por la que desde hace ya 15 años muchos de ustedes han tenido la oportunidad de pasar y hablarle a la iglesia lo que ustedes han experimentado en Cristo. Desafortunadamente es tan difícil salirse del molde en el que nos meten, que pues a muchos les costó mucho trabajo, les ha costado mucho trabajo pasar a decir algunas palabras, pero me gustaría que siguiéramos considerando todo eso, porque llegará el día en que nos vamos a reunir otra vez. Primero Dios, nos vamos a reunir otra vez. Y la iglesia tiene que participar de todo esto. Ustedes tienen que participar de todo esto. Traer aquel acercamiento, dice, acercándonos a él piedra viva, aquel acercamiento a la piedra viva, y entonces hablar lo que ustedes trajeron de ese acercamiento en la palabra de Dios. No necesitan predicar, en 1 minuto y medio pueden decir muchas cosas. Entonces, procurando que esto sea así. Ahora, aquí habla, te decía que habla de la salvación, y después de la salvación viene la edificación. Entonces, el crecimiento que redunda en salvación tiene como objetivo la edificación. Es decir, yo no crezco nada más porque sí, sino yo crezco como hijo de Dios, yo maduro como hijo de Dios para edificar a la iglesia. Tú maduras como hijo de Dios, no nada más porque sí, sino que tú maduras como hijo de Dios para edificar a la iglesia. Entonces, qué importante es que maduremos en la vida de Dios, acercándonos a Él, la piedra viva, para recibir la leche no adulterada, la leche no contaminada, y poder crecer para salvación y edificación de la iglesia, ¿no? Así es que aquí la salvación no solamente incluye la transformación, sino también el hecho de ser edificados. Así que según el contexto de 1 Pedro 2, el contexto general, la salvación alude a la transformación, la cual produce la edificación. Entonces, a medida que tú eres transformado más a la imagen de Cristo, a medida que tú eres transformado más con el poder de Dios, tú puedes edificar mi vida. A medida que yo soy transformado a la imagen de Cristo, yo puedo edificar tu vida. La salvación mencionada aquí al final del versículo 2 está relacionada con la transformación que tiene como objetivo la edificación. Y noten que al final aquí del versículo 2 hay una coma, no un punto. Entonces en el versículo 3 encontramos una condición relacionada con beber la leche de la palabra, ¿no? Si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor. ¿Se acuerdan que hablamos de eso la vez pasada? Bueno, al final del versículo 3 encontramos un punto y coma, y luego el versículo 4 termina con una coma. Por lo tanto, por eso decía que vamos a tener en cuenta un poquito la gramática. La puntuación indica que la cláusula principal de la segunda parte de la oración iniciada en el versículo 2 está en el versículo 5. De hecho, el versículo 5 es la continuación del versículo 2. Aquí el versículo 2 concluye con el pensamiento de creer para salvación, lo cual implica que la salvación incluye el aspecto de la transformación, y luego el 5 continúa este pensamiento y nos muestra que esta transformación tiene como fin la edificación. Es por ello que decimos que la salvación del versículo 2 está relacionada con la transformación, la cual tiene como fin la edificación. Así es que es importante que lo veamos así. Bueno, hemos aceptado este pensamiento que está aquí puesto en la mente y en el corazón de Pedro, puestos en el corazón de Pedro. Lo hemos no solamente aceptado, creo que lo podemos captar, o lo hemos captado, ¿no? Lo que Pedro presenta aquí, mientras él escribía todo esto, Pedro tenía en su corazón estos asuntos. En ellos
el apóstol Pedro parecía decir a todos los creyentes: todos ustedes han sido regenerados, ahora sí son como niños recién nacidos, los recién nacidos, y como recién nacidos deben tener hambre y sed de la leche que está en la palabra para que puedan crecer para salvación. Esta salvación es la transformación que da el resultado, la edificación, como resultado de la edificación. Esto deben haber sido seguramente los pensamientos de Pedro mientras escribía esta epístola, porque llevan ese orden. Ahora, siempre que los que escribimos o tenemos apuntes de lo que sea, nos proponemos escribir algo, una carta o un artículo, primero tenemos ciertos pensamientos y luego, conforme a esos pensamientos, empezamos a escribir. Y es así como Pedro escribió esta epístola. Su pensamiento era que los creyentes habían sido regenerados, llegado a ser niños recién nacidos, ahora ellos debían desear la leche de la palabra, luego la leche de la palabra dada sin engaño, a través de ella podían crecer para salvación, que era equivalente a la transformación y que tenían como fin la edificación. Entonces, con este pensamiento en la mente de Pedro, él quizá empezó a redactar esta epístola. Por un lado, a lo mejor Pedro no redactaba tan bien como Pablo, ya lo hemos dicho, pero por otro, desde la perspectiva espiritual, su redacción realmente es excelente. Así es de que gracias al Señor, porque mediante la regeneración llegamos a ser niños recién nacidos y debemos desear la leche de la palabra viva o de la palabra sin engaño, y luego esto nos va a hacer crecer para salvación, y esta salvación equivale a la transformación, y la transformación es la edificación. Entonces nos alimentamos de Cristo al beber la leche nutritiva de la palabra. Bien, en el versículo 5, Pedro nos da a entender que los creyentes son piedras vivas. Es decir, nosotros los creyentes de Cristo, al igual que Él, somos piedras vivas debido a la regeneración y la transformación. Aunque nosotros fuimos hechos de barro, Romanos 9:21 dice que somos vasijas de barro, en la regeneración nosotros recibimos la simiente de la vida divina. Esta simiente o semilla de la vida divina crece en nosotros y nos transforma en piedras vivas. Este es el proceso que se está describiendo aquí. Somos transformados en piedras vivas. Cuando Pedro se convirtió, el Señor le da un nombre nuevo, ¿se acuerdan? Pedro, que significa piedra, está en Juan 1:42. Luego, cuando él recibió la revelación en cuanto a Cristo, el Señor le reveló además que él mismo era la roca, una piedra, Mateo 16:18. Y lo ocurrido en estas dos ocasiones dejó grabado en el apóstol Pedro el hecho de que Cristo y sus creyentes son piedras útiles para el edificio de Dios. En virtud de nuestro nacimiento natural, nosotros somos barro y no piedras. Es decir, fuimos nosotros hechos de barro. Entonces, fuimos hechos de barro, no fuimos hechos piedra. Es importante que lo entendamos, que fuimos hechos de barro. De hecho, la Escritura nos enseña que de ahí el Señor nos hizo, ¿no? Del barro. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. Además, en Romanos 9 se nos revela que somos vasos de barro, así es que fuimos hechos de barro. Y como esto es así, la pregunta es: ¿cómo podemos llegar a ser piedras? Entonces la respuesta es por el proceso de la transformación. Somos de barro y hay un proceso de la transformación mediante la leche no adulterada de la palabra para que crezcamos y ocurra la transformación. La primera vez que el apóstol Pedro se encontró con el Señor Jesucristo, el Señor le cambió de nombre, de Simón le cambió a Pedro. Juan 1:42, refiriéndose al Señor Jesucristo y a Pedro, dice: mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Bueno, según el principio bíblico, todo lo que el Señor dice será hecho, todo. Entonces, cuando el Señor llamó a Pedro una piedra, le quiso dar a entender que él, o sea, Pedro, llegaría a ser una piedra. Entonces, todo lo que el Señor nos diga se cumplirá, amén. Todo lo que el Señor habla se cumplirá. Si Él dice: tú eres oro, entonces tú llegarás a ser oro. El Señor sabía que
al cambiarle el nombre de Simón, llamándolo Pedro, una piedra, entonces este Simón se convertiría en una piedra. En Juan 1:42 se le dijo a Pedro que era una piedra, y luego, un tiempo después, en Cesarea de Filipo, en respuesta a la pregunta del Señor, ¿quién decís que yo soy?, Pedro recibe una revelación del Padre y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces el Señor Jesucristo le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. O sea, no sobre Pedro, sino sobre Cristo. Y aquí el Señor dio a entender que él mismo era la roca, obviamente Cristo mismo, sobre la cual se edificaría la iglesia, y que Pedro era una piedra, o era parte de esa edificación como piedra. Así es que, sin duda, estas dos situaciones, el primero narrado en Juan 1 y el otro en Mateo 16, quedaron grabados profundamente en los pensamientos de Pedro, en el ser de Pedro. Él nunca pudo olvidar estos dos eventos, y entonces esto debe haber sido la raíz de sus experiencias que Pedro recibió, justamente esta noción de las piedras vivas que son útiles para la casa espiritual, la cual es la iglesia. Ahora, cuando Pedro escribió este pasaje de Primera de Pedro, lo escribió justamente basándose en lo que estos dos ejemplos de su vida o experiencias de su vida se le habían quedado grabado, o lo que habían dejado grabado en él. En 1 Pedro 2:5 leemos que nosotros, como piedras vivas, somos edificados como casa espiritual. Sin embargo, puesto que todos nosotros somos de barro, la pregunta es: ¿cómo podemos ser edificados? Bueno, para poder ser edificados necesitamos llegar a ser piedras. Pero ¿cómo es que en realidad podemos llegar a ser piedras vivas? Llegamos a ser piedras vivas acercándonos a Cristo, la piedra viva, como dice el versículo 4. Entonces, fíjate, es interesante que consideremos esto. La madera, petrificada es un buen ejemplo de lo que es la transformación. En cierto lugar de un país hay un lugar llamado el Bosque Petrificado. Creo que se encuentra en Estados Unidos. Un área que contiene mucha madera petrificada. Madera petrificada es madera que se ha convertido en piedra. ¿Y a qué se debe esto? A que durante un tiempo muy largo el agua estuvo fluyendo a través o sobre la madera y a través de ella, y como resultado la sustancia de la madera finalmente se convirtió en piedra, y esto está en Arizona. Qué interesante. Por un lado, el elemento de la madera es arrastrado, y por otro, reemplazado por el elemento de piedra, y de esta manera pues la madera se convierte en piedra. Y aquí le dijo Cristo, el Señor Jesús, a Pedro que él se convertiría en piedra. Así es que el principio de esto de la madera que te puse como ejemplo ahí en este lugar de Estados Unidos es el mismo con respecto a nuestra experiencia de transformación. Si deseamos la leche de la palabra, esta leche será como una corriente de agua de vida que va a fluir dentro de nosotros. Si permanecemos bajo el fluir de esta palabra, ¿no?, la corriente se llevará nuestra sustancia natural y la reemplazará por minerales celestiales, por minerales divinos. Estos minerales, de hecho, son Cristo mismo. Gradualmente, después de algún tiempo, seremos transformados o petrificados, es decir, vendremos a ser piedras preciosas. Entonces, si deseamos ser transformados cada día, lo que tenemos que hacer es esto: acercarnos al Señor Jesucristo, quien es la leche. Él es la leche, o sea, su palabra es Él es la leche. Y entonces poder beber de Él o comer de Él. Bien, hemos visto entonces que la manera de acercarnos a Cristo, la piedra viva, es beber leche de la palabra que fue dada sin engaño. De otro modo, nos acercamos a Cristo bebiéndole, esa es la idea. Ahora, si diariamente bebemos de la leche de la palabra, con el tiempo seremos transformados. La transformación, mis hermanos, eso es algo que tenemos que entender, no sucede de la noche a la mañana. La madera petrificada de la que les hablé tardó un periodo de tiempo bastante largo en convertirse de madera en piedra. Entonces, si la madera petrificada puede hablar, nos diría: he tenido que permanecer mucho tiempo en la corriente de agua para ser transformado.
de simple madera a madera petrificada, ¿no? Entonces, como alguien que lleva en el Señor ya 45 años casi, creo que puedo testificar que la transformación, mis hermanos, requiere tiempo, mucho tiempo, años. Les aseguro que no podrán ser transformados en unos cuantos meses, ni siquiera en unos cuantos años. Se requiere mucha perseverancia y se requieren más años para poder permitir que el Señor haga esa obra en nuestras vidas. No sé si tú, al escuchar esto que requiere años, digas: yo no puedo esperar tantos años para ser transformado, me doy por vencido. Pero en realidad esto no depende de ti, porque tu destino, según Dios y el mío, es de ser transformados. Así es que no depende de nosotros. Qué importante es que lo entendamos. Hay que acordarnos que según el capítulo 1 de Pedro, fuimos nosotros escogidos según la presciencia de Dios. No se nos olvide eso. Desde antes de la fundación del mundo. Entonces fue Dios quien nos escogió. Además, conforme a nuestra experiencia, fuimos capturados por Él. ¿Y saben qué? No podemos escapar. No importa cuánto intentes escaparte, no te va a escapar de sus manos tan fácilmente. Por lo tanto, en lugar de tratar de escapar, debemos simplemente descansar en el fluir de estas aguas, o del agua viva, de esta corriente de agua viva, y permitir que el agua pase a través de nosotros, que es la palabra, el Espíritu, la palabra, para que seamos transformados. Si otros nos preguntan qué está pasando en la iglesia del Señor, pues debemos decir: estamos simplemente permitiendo que el agua de vida fluya a través de nosotros. Diariamente bebemos de la leche, de la palabra, para poder ser transformados. Entonces, es importante que lo entendamos. Fíjate, en el 2.5, nosotros como piedras vivas estamos, dice aquí la Escritura, siendo edificados como casa espiritual. Aunque la leche nutritiva de la palabra alimenta nuestra alma, luego que ella es recibida a través de nuestra mente, finalmente nutre nuestro espíritu. Bueno, en lugar de hacernos anímicos, nos hace espirituales. Es decir, esta condición de que la palabra nos hace gente espiritual, nos hace idóneos para edificar el edificio de Dios. No hay nada más terrible que una persona en la carne trate de hacer algo para edificar el edificio de Dios. Es imposible que el edificio espiritual de Dios sea edificado con la carne, porque los designios de la carne son contra el espíritu, y los del espíritu contra la carne. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces, la meta que Dios tiene con respecto a los que creemos en Él es obtener esto: una casa edificada con piedras vivas. Él no quiere piedras separadas unas de otras, piedras esparcidas, ni tampoco quiere un montón de piedras ahí hechas bolas, ¿no? Entre ellas, esparcidas, ni un montón de piedras ahí. Más bien, Él quiere piedras que estén edificadas juntas o junto con otras. Es como cuando se va poniendo una barda, no se avientan las piedras nada más como así, sino se mide, se echa una plomada y en orden van siendo edificados uno sobre otro para que aguante lo que hay que hacer en un edificio. Así es que gracias a Dios por esto. Entonces, la casa espiritual que nosotros llegaremos a ser como resultado de ser edificados es el edificio de Dios. Y finalmente este edificio será consumado en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén ya no va a haber barro. ¿Por qué? Porque ya todo el barro fue transformado en piedras preciosas. De eso hablamos los últimos meses en el libro de Apocalipsis, de justamente los materiales de lo que estaba hecho la Nueva Jerusalén, y nombramos las características en las piedras preciosas que hay de los apóstoles, etcétera. Entonces, esto significa que la Nueva Jerusalén es edificada con piedras preciosas. Nosotros, mis hermanos, nos estamos convirtiendo en piedras preciosas con las cuales se va a edificar la Nueva Jerusalén. Aleluya.
¿Por qué? Porque la obra de edificación ya se está llevando a cabo. Por eso es que estamos insistiendo en esto desde hace ya muchos años y yo creo que muchos de ustedes están siendo transformados, estamos siendo transformados. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo esta obra? Bueno, por medio del proceso de transformación, de la transformación. Y esto, insisto, ocurre a medida que nosotros nos acercamos diariamente, incluso cada hora, a este Cristo que es la leche y bebemos de Él. Entonces experimentaremos el fluir, experimentaremos la corriente que nos transforma de barro en piedras útiles para el edificio de Dios. Qué interesante. Luego en el versículo 5, Pedro habla tanto de una casa espiritual como de un sacerdocio santo. La palabra espiritual nos habla, mis hermanos, de la cualidad de la vida que nos permite vivir y nos permite crecer. Y esta palabra santo denota la cualidad de la naturaleza divina que nos separará y nos santificará. Dios es santo y nosotros somos sus santos llamados a ser separados de aquello que no es Dios. La casa de Dios subsiste principalmente por medio de la vida divina. No hay otra manera en que la casa de Dios pueda subsistir. Tú eres la casa de Dios, la iglesia es la casa de Dios. Entonces la casa de Dios subsiste principalmente por medio de la vida divina. La iglesia debe tener como contenido a Dios mismo. Por lo tanto, es espiritual. Entonces, el sacerdocio subsiste principalmente por medio de la naturaleza divina. Por tanto, es un sacerdocio santo porque subsiste de aquel que es santo. Aleluya. El sacerdocio santo, dice aquí la Escritura, es la casa espiritual. En el Nuevo Testamento, mis hermanos, hay dos palabras que se utilizan para referirse al sacerdocio y las dos se han traducido como sacerdocio. Hierosune, que aparece en Hebreos 7:12, se refiere al oficio sacerdotal, y hierateuma, que está en 1 Pedro 2:5-9, que se refiere a la asamblea de sacerdotes, es decir, al cuerpo de sacerdotes. ¿Tú sabías que en el cielo Dios tiene un cuerpo de sacerdotes? ¿Sabes quiénes son? Esos que están alrededor del trono. Entonces Dios desde aquí, así como está allá, está formando su reino aquí en la tierra. Un grupo de sacerdotes. Así es que cuando nos reunimos como iglesia, somos un grupo de sacerdotes reunidos para ministrarle a Dios y para orar por los que no le conocen, para ministrarle a los hombres también. Qué interesante. Así es que aquí se refiere al cuerpo de sacerdotes en 1 Pedro 2:5-9 y en Hebreos 7 se refiere al oficio sacerdotal. Bueno, el cuerpo coordinado de sacerdotes es la casa espiritual edificada. ¿Te das cuenta? Aquí el apóstol Pedro, aunque él no dirigió la epístola a la iglesia, ni usó el término iglesia, en este versículo, donde recalca la vida corporativa de los creyentes, él sí usó la expresión, dice aquí, casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Para qué? Para referirse a la vida de iglesia, la vida que puede cumplir el propósito de Dios y que puede satisfacer el deseo de Dios. Esta vida que cumple el propósito de Dios y satisface el deseo de Dios no es la vida espiritual vivida de una manera individualista, sino de una manera corporativa. Él desea una casa espiritual que sea su morada, un cuerpo de sacerdotes. Él desea un sacerdocio que le rinda servicio a Él. Aleluya. Que le rinda servicio a Él. El concepto de Pedro con respecto al servicio corporativo de los creyentes en coordinación es el mismo que el de Pablo en Romanos 12. Este servicio nace, mis hermanos, de 3 pasos que son importantísimos, son vitales en la vida espiritual: el nuevo nacimiento, el crecimiento en vida al ser nutridos con Cristo y ser edificados con otros creyentes. Por eso yo creo que nosotros hemos a ver, déjeme ver cómo explico esto. Me voy a sentar un momento. A ver, uno de los pecados
que ha traído la división en la iglesia es el orgullo. Podemos ser cristianos orgullosos, hermano, y un cristiano orgulloso es un cristiano pecaminoso. Con tal de que no te tumben tus argumentos, tú los defiendes a muerte, aunque no tengan que ver con Dios. Y ese ha sido uno de los pecados más grandes. Decía el hermano Myers, el orgullo apesta. Es verdad, apesta. Para muchos es muy difícil ser manso y humilde de corazón y reconocer que se han equivocado. Bueno, yo digo bienaventurado el hombre que reconoce su pecado y bienaventurado el hombre que reconoce que es orgulloso y se humilla delante de Dios para que Dios lo levante. Entonces, esto ha traído por consecuencia muchas doctrinas heréticas en el cristianismo. O sea, cuando yo soy orgulloso, yo me estoy saliendo de la esfera de Dios, me estoy saliendo del ambiente que Dios quiere o de la posición que Dios quiere que esté por mi orgullo. Y mi orgullo va a contaminar a otros, pero va a haber algunos simpatizantes conmigo, pero habrá quienes no simpaticen conmigo por causa de mi orgullo. Y entonces yo no voy a poder tener comunión con otros hermanos porque voy a ser desechado por ese orgullo. Y porque estoy hablando cosas equivocadas de Dios, que no están en la palabra. Esto ha traído mucha división y todos los cristianos debemos demandar de los demás, pero principalmente nosotros mismos, que seamos gente que está apegada a la palabra de Dios y que cuando habla las cosas de Dios y vive la vida de Dios, nuestra vida sea transparente en ese sentido, sin orgullo ni ninguna cosa que desvíe de la verdad las cosas. Eso, insisto, es lo que ha traído mucha división. O sea, yo no puedo estar de acuerdo con cristianos que te hacen regresiones por medio del hipnotismo. No es que hable mal de ellos, pero no, lo que están haciendo no está bien. No puedo decir, es que Dios los usa así. No los usa así. Dios no usa eso. Estaría contradiciendo la Escritura. Que yo vaya a tu casa y te hipnotice para ver en qué caíste cuando eras niño, qué fue lo que te pasó, para que el Espíritu Santo te sane. En la cruz tus pecados pasados quedaron borrados. Entonces, ¿cuál es el poder de la muerte de Cristo? Si yo tengo un poder psíquico para hipnotizarte y regresarte a una etapa de tu vida donde fuiste abusado, abusada, donde hiciste algo malo y el diablo trabaja esa área, y muchos cristianos por su orgullo no se dan cuenta que ellos están practicando una especie de brujería, de la cual vamos a hablar ya más adelante, pensando que es así como Dios trabaja y que Dios usa esas herramientas. Están equivocados, están reprobados. No puedo admitir eso y eso no me permite tener comunión con ellos. No hablo mal, Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios los transforme y les haga reconocer su error, pero es imposible tener comunión con ellos. Ya lo probé por muchos años y no puedo tener comunión espiritual con ellos porque creen cosas raras que no están en la Escritura. Digo, ¿cómo me puedo acercar a ellos? Si les hablo de la palabra y es tropiezo para ellos la palabra. Tropiezan en ella. Porque dicen, no es así. Como me dijo una vez uno que estábamos hablando de la iglesia, había ahí unos líderes ahí y estábamos hablando de la iglesia. No, eso aquí no lo estamos hablando, ni ese. O sea, pero empiezan a hablar de otras cosas, ¿no? De que una camioneta vuela, de que le hago así a unos espíritus, pum, 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 y explotan como bombas de jabón. Eso sí lo hablan y lo creen. Y que uno veía encima del otro millones de ángeles como burbujas de jabón. Y les hablas la palabra y te reprueban.
Entonces me pregunto, ¿cómo puedo tener comunión espiritual con gente que cree otras cosas que no están en la Escritura? Es imposible. Entonces no hablo yo mal de ellos, simplemente no es posible estar con ellos porque ellos traen otras ideas. Aunque son salvos, a lo mejor sí, yo creo que sí. No estoy negando su salvación, pero han desviado con otras cosas la Escritura, aparte de la Escritura, sus pláticas y su manera de creer que Dios actúa así. Yo he visto gente tirada en el suelo con dolores de parto, y el que está orando por él dice: más dolores de parto, más dolores de parto. ¿Qué es eso, Dios mío? Y los otros se quejan, ¡oh! Así un quejido terrible. Dice: esto es otra cosa. Si estuviera en el espíritu de la palabra, estaríamos todos gozosos. Pero me llama la atención que 7 estaban así y yo no estaba así. No puedo creer esas cosas porque conozco la Escritura. Entonces, mi pregunta es: ¿cómo podemos tener comunión con personas así? Es imposible. No estamos guardando la unidad del Espíritu, estamos hablando de otras cosas. Imagínate que yo te digo: te voy a hipnotizar y hacerte una regresión. Y tú eres un hijo de Dios, un cristiano, y dices: pues a mí no me vas a hipnotizar. ¿Para qué me vas a hipnotizar? Porque el Espíritu me está usando a mí, que soy una autoridad para esto y lo otro. Y así trabajan y se imponen de esa manera. Yo no puedo tener comunión con ellos, me cuesta trabajo. Les amo en verdad, me encantaría que se quitaran toda esa basura de la cabeza y que pudiéramos tener comunión. Una vez hablando con una persona ahí en casa de un hermano, le hablaba yo de la iglesia y me dijo: ¿tú crees en otro? Dice: ese es otro evangelio. Y dije: pues es el evangelio de allá, no es el que tú predicas. El que tú predicas es tu evangelio, pero el de la Biblia es este. No aceptan las. Yo digo: ¿por qué? Y son gente famosa en el ámbito del cristianismo aquí en México. Y todavía pedimos un avivamiento. ¿Qué es el avivamiento, hermanos? Que se haga lo que ellos piensan. Nunca se va a hacer ni se ha hecho. Lo están esperando por años y ese avivamiento no va a venir. Por más que alcen los brazos y cierren los puños y digan: este es el avivamiento, porque se reunieron ahí 3,000, 4,000 cristianos. Ese no es el avivamiento. Yo viví la parte final de un avivamiento en los años 70. Y supe lo que era un avivamiento, cómo los jóvenes llegaban a rendirse a los pies de Cristo llorando por sus pecados, arrepintiéndose de sus pecados, que fue lo que pasó con un montón de otros hermanos en otra época. Cuando había un avivamiento, lo primero que había era un arrepentimiento. Aún de los mismos cristianos se arrepentían de un montón de cosas. Entonces, yo no sé, que le llaman avivamiento a hacer ruidos, a hipnotizarse, a ver millones de ángeles como burbujas de jabón, o a dispararle así a los espíritus que andan y que exploten como bombas de jabón, ¡pa! Así, ¿no? O a tirar pelotas de la unción para el matrimonio, o a tirar chicles de la unción, o sea, ¿eso qué es, Dios mío? Es pura brujería. Y que me disculpen ahora sí los hermanos que hacen esto, porque han engañado a los cristianos por años. Yo les exhorto en el amor de Cristo, si alguno llega a ver este video, regresen a la Escritura. Regresen a la Escritura. Se ha creado una especie de vacuna contra la verdad, por causa de estas personas que se han desviado. Fíjate, el concepto del apóstol Pedro con respecto al servicio corporativo de los cristianos en coordinación, te decía hace ratito, es el mismo de Pablo en Romanos 12. Y luego la casa espiritual y el sacerdocio santo, que son términos equivalentes. La casa espiritual le provee, te decía hace ratito, a Dios
una morada, y el sacerdocio santo está relacionado con el servicio a Dios, pero no según los santos evangélicos, sino el servicio verdadero a Dios de un corazón que le ama, que le busca, de un corazón que es humilde, de un corazón bienaventurado, que un día verá a Dios. Y según el versículo 5, el capítulo 2, el hecho de edificar la casa espiritual hasta que sea un sacerdocio santo tiene como fin esto, que se cumpla una función específica. Esta función consiste en ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. A ver, si yo llego y digo, en el nombre de Jesucristo te voy a hipnotizar, te voy a hacer una regresión, no puedo hacerlo, eso no es aceptable a Dios. Entonces quiere decir que no conocemos la Biblia. Aquí vemos que Jesucristo es el conducto por el cual los sacrificios espirituales son ofrecidos a Dios, es por medio de Jesucristo, y Cristo hace que nuestras ofrendas lleguen a Dios, y estas ofrendas son los sacrificios presentados a Él. Además, lo que se ofrece a Dios debe ser algún aspecto de Cristo, porque lo único que le agrada al Padre es el Hijo. Si tú y yo le somos agradables al Padre es porque estamos en el Hijo. No porque somos muy espirituales, no porque tenemos muchas misiones, no porque viajo al África y al estrecho de Gibraltar y porque voy a Australia a compartir la palabra. Eso no es lo que le agrada a Dios. Lo único que le agrada a Dios es todo lo que tengamos de Cristo. Porque Él es su Hijo amado en quien Él tiene complacencia. Sin Cristo no somos nada delante de Dios. Pero con Cristo lo tenemos todo, toda la herencia la tenemos con Cristo. Entonces, aquí vemos que Jesucristo es el conducto por lo cual los sacrificios espirituales son ofrecidos a Dios. Hágase todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hacedlo todo en ese nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesucristo, dice la Escritura. Entonces aquí vemos a Jesucristo como el conducto por el cual los sacrificios espirituales son ofrecidos a Dios. Es decir, Cristo es el que hace que nuestras ofrendas, de acuerdo a todo lo que lees, lleguen a Dios. Y estas ofrendas son los sacrificios presentados a Él. Además, lo que se ofrece a Dios, mis hermanos, debe ser, insisto, y te lo vuelvo a repetir, algún aspecto de Cristo. Hace mucho explicamos lo que era la economía de Dios, la palabra economos, que es una administración casera. Es la manera en cómo Dios, de esta habla Timoteo y de esta habla Efesios, y es la manera en cómo Dios está llevando a cabo su administración aquí en la tierra y en su iglesia. Entonces, los sacrificios espirituales que los cristianos ofrecen en la era neotestamentaria conforme a este plano, a esta economía o a esta administración casera que Dios lleva en su familia, aquí que es la iglesia, todos esos sacrificios espirituales que ofrecemos, ¿sabes qué son? Son Cristo. Aleluya. ¿Cristo de qué manera? En todos sus aspectos de sus riquezas, porque Cristo es rico y todo inclusivo en todas las cosas. Cristo es todo, incluye todo. Todo, para Él fue hecho los gobiernos, los dominios, los tronos, las potestades, todo fue hecho por Él y para Él. Sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Él sustenta todas las cosas con su poder y por Él subsiste todo. O sea, date cuenta quién es Cristo. Entonces Él es la piedra probada por Dios, preciosa para Dios. Así es que todos estos sacrificios de los que habla aquí la Escritura, que agradan a Dios en su
en su economía, en su administración de Dios, son Cristo en los diversos aspectos de sus riquezas, como la realidad de todos los sacrificios de los tipos antiguos testamentarios. Es decir, Cristo es nuestra ofrenda mecida, Cristo es nuestra ofrenda por las transgresiones, Cristo es nuestra ofrenda por el pecado, Cristo es la ofrenda por todo lo que dice ahí la Escritura, la ofrenda mecida, la ofrenda elevada. Cristo es todo eso, los holocaustos, la ofrenda de harina, la ofrenda de paz, la ofrenda, todas esas son, lo pueden leer en Levítico capítulo 1 al 5, ahí está Cristo como tipología, la sombra de Cristo. Ahora la realidad es Cristo. Ahora, estos sacrificios espirituales también incluyen nuestras alabanzas y lo que hacemos para Dios. Vamos a leer unos textos, aquí vamos a Hebreos, por favor, 13. Ahí está la vueltecita de Pedro, hasta brinca Santiago y llegas a Hebreos capítulo 13. Versículo 15 y 16 dice así: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Fíjate, cuando tú ayudas a un hermano que necesita ayuda y haces un sacrificio, dice, de esos sacrificios se agrada a Dios. Justamente es eso. Y en Filipenses, vamos a ir tantito más atrás, capítulo 4, versículo 18, dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito todo lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Fíjate, tú no te has dado cuenta a lo mejor, pero cuando se hace una promesa, por ejemplo, ahora que hicimos el auditorio, ahora que compramos las sillas, que ya las compramos, pero por toda esta situación se detuvo la producción un tiempo, pero ya las tendremos, primero Dios, cuando todo esto ya haya oportunidad de reunirnos otra vez. Cuando estamos apoyando las misiones, cuando estamos pagando nuestros diezmos, cuando estamos dando la ofrenda al Señor, o ayudando a un hermano, todos estos sacrificios son agradables a Dios y cuentan a nuestro favor como algo que le agrada a Dios. Qué impresionante es esto. Qué impresionante es esto. Con razón el hermano Wayne habla de esto muy fuertemente, ¿no? De dar y de dar y de dar y de dar. Porque el que descubre el secreto de dar, o sea, está descubriendo el secreto de hacer un sacrificio para Dios. Agradable, qué impresionante. Qué impresionante. En verdad que sí, seamos gente que ofrece a Dios este tipo de sacrificios espirituales que incluyen nuestras alabanzas y lo que hacemos para Dios. Ahora, dice acá el 9, además dice: mas vosotros sois linaje o un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjate, estas palabras, linaje, sacerdocio, nación y pueblo, son sustantivos que te hablan de un colectivo, o sea, sustantivos colectivos. Y se refieren a los creyentes corporativamente. Como linaje, mis hermanos, nosotros los creyentes fuimos escogidos, aleluya. Híjole, yo no sé cómo puedas ver esto, pero somos un linaje escogido, todos en conjunto. Por eso cuando nos despreciamos unos a otros, cuando está bien que nos exhortemos, está bien que nos hablemos y que nos digamos: mira, creo que esto no está bien, creo que esto está así, pero y que lo aceptemos cuando hay que aceptarlo. Cuando no hay que aceptarlo, voy a decirle: mira, no es así, pero voy a procurar no ser piedra de tropiezo para ti, lo que sea. Pero qué interesante que como algo corporativo somos un linaje y fuimos escogidos. Y como un sacerdocio somos un cuerpo de sacerdotes y pertenecemos a la realeza, reyes y sacerdotes. Como nación somos santos, como pueblo
somos posesión de Dios, una posesión que Dios adquirió, aleluya, y que ahora Él tiene como su especial tesoro. Esta frase, linaje escogido, denota que descendemos de Dios. ¿De dónde vienes? De Dios. ¿Y tú de dónde eres? Deberíamos de aprender a responder así: yo soy de Dios. ¿Pero dónde naciste? Nací en Dios, a través de Cristo. No, de ahí descendemos de Dios. Entonces, real sacerdocio, que servimos a Dios, nación santa, que somos una comunidad apartada para Dios y pueblo adquirido para posesión de Dios, indica que para Dios somos muy preciados. Bendito sea Dios que nos ama y que somos preciados para Él, posesión de Dios, pueblo adquirido, nación santa. Qué palabras más profundas de Pedro, en verdad. Todo esto tiene un sentido corporativo. Entonces debemos ser edificados juntamente debemos ser edificados. Esta palabra linaje escogido nos habla de nuestro origen. A mí me bendice mucho la palabra cuando está hablando de las genealogías, ya lo vamos a ver más adelante, cuando habla de Noé, como que venía del linaje de Dios, Noé, sin contaminación de otras mezclas, de nada. Y ahora el Señor nos ha hecho o permitido nacer de nuevo en su gracia y su misericordia, y nos ha hecho parte de su linaje escogido, de una nación santa, de un real sacerdocio. Son palabras mayúsculas, son palabras muy elevadas, en verdad, conceptos muy elevados. Este real sacerdocio denota la categoría de nuestro sacerdocio, que es de realeza, como la de Cristo, quien es el Rey de Reyes, nuestro sumo sacerdote, tipificado por Melquisedec. De esto habla Hebreos 7, 1 y 2, y el versículo 25, y Génesis 14, cuando se acuerdan el encuentro de Abraham con Melquisedec. También somos una nación santa y un pueblo adquirido para posesión de Dios. Somos de Dios, no somos del diablo, no somos del coronavirus, no somos del cáncer, somos de Dios, aleluya, le pertenecemos a Él. Oh, que Dios nos revele esto y que podamos tener entendimiento de que le pertenecemos a Él. Esta palabra santa denota la naturaleza de la nación. Estas palabras traducidas del griego, pueblo adquirido para posesión de Dios, corresponden a la expresión hebrea, mis hermanos. Esta expresión nos remite justamente al Antiguo Testamento, y la expresión hebrea implica un tesoro particular. Nosotros somos el tesoro particular de Dios. Nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Qué impresión, qué título, qué lugar tenemos. Su preciosa y especial posesión de Dios. En el libro de Tito 2, versículo 14, Pablo habla de un pueblo especial, su posesión personal. Esto también se puede traducir pueblo exclusivo, ¿no? Esta es una expresión tomada del Antiguo Testamento, de Deuteronomio 7:6, 14:2 y 26:18, y denota un pueblo poseído exclusivamente por Dios como su especial tesoro. Éxodo 19:5. No importa que no seas judío, eres un creyente nacido de nuevo, adquirido para Dios. Perteneces a la nación santa, al real sacerdocio. Qué tremendo. Entonces somos su posesión personal, eso quiere decir. Así que, en primer lugar, nosotros somos un linaje escogido. Todos debemos estar agradecidos con Dios por habernos escogido para ser de su linaje. Luego, somos un real sacerdocio, una nación santa y un pueblo adquirido. ¿Para qué? Para posesión de Dios, como el tesoro especial de Dios. Y como este tesoro especial de Dios, nosotros somos su pueblo, el cual le es muy preciado a Dios. Fíjate, la iglesia, mis hermanos, no te estoy hablando de las iglesias denominacionales, te estoy hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo para Dios es muy preciada porque fuimos adquiridos a un precio muy alto. Luego aquí,
somos tal linaje, sacerdocio, nación y pueblo adquirido por Dios con un fin. ¿Cuál fin? De que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó, dice aquí, de las tinieblas a su luz admirable. Esta palabra traducida anunciar también significa proclamar a los cuatro vientos. Fíjate, primero tenemos que nacer de nuevo, crecer en vida, tenemos que ser edificados, servir corporativamente. Ahora se nos dice que debemos hacer una proclamación, un anuncio a los cuatro vientos. Servir corporativamente consiste en satisfacer a Dios, ofreciendo a Cristo como los sacrificios espirituales. Proclamar es beneficiar a otros. ¿De qué manera? Al exhibir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos que proclamarlo y la gente tiene que conocer y ver exhibidas las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, es Cristo, proclamar a Cristo. Ahora, las virtudes del versículo 9 denotan excelencias, virtudes excelentes y gloriosas. Fíjate, 2 Pedro 1:3 habla de esto. Dice acá, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Qué palabras? Ya llegaremos ahí para hablar de esto un poquito más. Entonces, Pedro recalca este asunto de la virtud más que Pablo. Como dice aquí en el capítulo 1 del 3 de 2 de Pedro, Dios nos llamó por su propia virtud y gloria. Él no solamente dice que Dios nos llamó a su propia gloria y virtud, sino que nos llamó por su propia gloria y virtud. Fíjate, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Pedro y los demás discípulos vieron sus virtudes. Híjole, qué gloria más grande ha de haber sido quedarse asombrado viendo a Jesús actuar en misericordia, en gracia, multiplicando la comida, yendo a ver a los enfermos, echando fuera a los demonios, leyendo la escritura que hablaba de él. O sea, cuántas cosas ellos vieron, todas sus virtudes pudieron verlo ahí. Y aquí hay algo bien impresionante en todo esto, porque estas virtudes aquí mencionadas denotan, vieron su virtud y su gloria, y estas virtudes denotan atributos, hechos de lo que hizo él, y además una conducta excelentes, atributos, hechos y una conducta excelentes. Dios tiene muchas virtudes. Por ejemplo, Él es misericordioso, esa es una virtud. Dios es amoroso, incluso ama a los pecadores. Este amor es otra de las virtudes de Dios. Aún los juicios que vienen sobre la tierra, la Biblia nos revela que Dios los manda para ver si se arrepienten los hombres de sus malas obras. Los luciferianos, los que adoran al demonio, que son los dueños de este mundo, que están desgraciando este mundo. Dios va a mandar juicios para ver si ellos se arrepienten, porque les ama. Pero obviamente no entienden de una manera ni de otra, entonces Dios tiene que apretar las tuercas, pero esto entra dentro del amor de Dios. Las virtudes de Dios son todos sus excelentes atributos divinos. Ahora, estas excelentes virtudes son las que nosotros debemos anunciar o proclamar en todas partes. En sus escritos, Pedro recalca, como lo acabamos de leer aquí en 1 Pedro 1:3, las virtudes más que Pablo, y entonces Dios nos llamó por su propia virtud y gloria, y Él no solamente dice que nos llamó a su propia gloria y virtud, sino que, como te lo dije hace ratito, por su propia gloria y virtud nos llamó. Así es que sus discípulos vieron todo esto cuando estuvieron aquí en la tierra, por lo menos una vez. Fíjate, en el monte de la transfiguración, cuando el Señor se transfigura delante de ellos, ellos vieron su gloria, la gloria del Señor Jesucristo, y diariamente ellos pudieron apreciar sus virtudes, las virtudes de Cristo. Todo lo que el Señor hacía era un acto excelente de virtud. Gloria a su nombre. Qué bueno es hablar de Cristo, en verdad.
Qué terrible es cuando decimos, es que el Señor me habló, es que yo digo, es que Dios me dijo, como diciendo lo que Dios me dijo es lo que todos tienen que hacer. No, Señor, ahí está en la palabra, es lo que Dios habla a todos. Dios tiene distintos trabajos para todos, pero dudo que con tantos defectos seamos preferidos, o sea, no creo. Entonces tenemos que hablar de Cristo más que de nosotros. Es que yo siento, es que yo vi, es que a mí me dijo, es que yo sé, es que yo tengo. No, 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 no. Yo les exhorto a que me exhorten cuando hable así de mí, cuando nombre mi yo. Eso es, mi espíritu brinca con eso. Pero cuando hablamos de Cristo y sus virtudes, cuando hablamos de Cristo y sus glorias, cuando hablamos de Cristo y lo que Él es impresionante. Estamos contemplando al que dijo Isaías que debíamos nosotros, o al que dijeron los profetas que debíamos contemplar. Lo dijo David y lo dijeron muchos otros. Todo lo que el Señor hacía era un acto excelente, lleno de virtud. Hay gente que se puede parar. Yo te profetizo. Profetízale a otro, a mí no me vengas a profetizar. Así no. Ahora, si tú me dices, yo te profetizo y me lees la Biblia, lo recibo. Pero si me empiezas a hablar de cosas raras, ya no lo recibo. Ahora te dirás, ¿no crees en los profetas? Sí, sí creo. En el libro de los Hechos hubo profetas. Pero todos ellos hablaban de acuerdo a lo que Dios estaba moviendo. No adivinaban el futuro ni decían tonterías. Como aquel en el canal de Enlace que se puso a profetizar sobre la prosperidad y ese año quebraron los bancos, se vio una crisis en Estados Unidos fuertísima. Quebró la General Motors, quebró todo. Despidieron a 1,000 gentes, fue un año difícil. Y este hombre profetizando que iba a aumentar todo. Sacan de sus cosas y los tienen como grandes profetas. Y todavía ellos dicen, yo soy profeta de Dios. Ya no digan eso, en el amor de Cristo se los digo, no digan eso, porque mayor condenación van a tener al haber dicho palabras que Dios nunca puso en su boca. Eso es terrible. Si tú y yo profetizamos proclamando la palabra, no hay manera de equivocarnos ni de inventar. Yo no inventé esto, por ejemplo, fíjate. Dice acá, desechando pues toda malicia, te voy a profetizar, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. No te estoy inventando nada, te estoy profetizando, estoy profiriendo la palabra de Dios. Pero si yo te digo, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tu vida va a mejorar, ¿quién sabe si va a mejorar? No inventemos cosas, porque si tú dejas a Dios, tu vida no va a mejorar. Está como aquel hombre que llegó a predicar a una iglesia, a un tipo que era el más rebelde de todos. Tú vas a ser líder, yo te escogí para ser líder de jóvenes, y era el que metía más problemas en esa congregación, y ya se fue porque ni siquiera iba tan seguido, pero le tocó ir cuando fue este profeta mentiroso, y empezó a hablar mentiras de él. Lo he visto, por tanto, estas mentiras. No es Dios. A uno que le fallara eso, en el Antiguo Testamento debemos dar gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento, porque la consigna era otra. Entonces no profeticen así, mis hermanos. No se digan el profeta de Dios. No digo que no haya profetas, pero debemos ser muy cuidadosos con ese lenguaje y con esas actitudes que tomamos. Una vez oí decir a unos que se dicen profetas de Dios, que es el ministerio más alto al que pueda anhelar a alguien. ¿Cómo crees tú? ¿Qué es eso? Anhelar a alguien. ¿Quién anhela los ministerios? Y Dios los reparte para la edificación del cuerpo. No. Ay, no. Bueno, todas esas cosas, ya me conocen.
como de repente me pongo con esto. Pero no lo hago por criticar a nadie, solamente que está equivocado la situación. Entonces, todo lo que el Señor hacía era excelente, lleno de virtud. Estas excelencias de Cristo, mis hermanos, eran muchas en la Biblia, son muchas, muchas. Cada día el Señor hacía manifiestas sus virtudes y Pedro pudo verlas por 3 años y medio. Entonces, más tarde el apóstol Pedro escribió que nosotros fuimos llamados por la virtud y la gloria del Señor. Dice, es que yo vi a mi Señor, yo vi al Maestro y fuimos llamados por su gloria y por su virtud. La virtud de Cristo, el amor de Cristo que nos tuvo, nos llamó a su presencia. Por eso estamos en Cristo. Qué tremendo. Esto indica entonces que Pedro mismo había sido también atraído por la virtud y por la gloria del Señor. Y aún más, él mismo fue llamado a esta virtud y gloria. Entonces, él era uno con el Señor en virtud y en gloria, tal y como la iglesia hoy debe ser uno con el Señor en virtud y gloria, para que el mundo crea. Los apóstoles anunciaron las virtudes del Señor. Ellos las predicaron, las enseñaron, las anunciaron. Todo lo que los apóstoles predicaban y enseñaban, anunciaban las virtudes que ellos mismos habían visto y que ellos mismos habían disfrutado. Aquello era una proclamación a los 4 vientos de las virtudes de las cuales ellos habían participado. Entonces, esto es lo que significa anunciar las excelencias de Dios. Hoy, mis hermanos, en día, creo que debemos seguir el ejemplo de los apóstoles y anunciar las excelentes virtudes del Señor y no creer que nuestro ministerio es el único ministerio en el mundo. No lo es. Pero en donde Dios nos puso a servir, tenemos que hacer lo que el Señor dice que tenemos que hacer y a lo que fuimos llamados. Fíjate, dice aquí, según el versículo 9, debemos proclamar en todo lugar las virtudes de aquel que nos llamó, dice, de las tinieblas, porque de ahí fuimos llamados, de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, ¿qué son las tinieblas? Son la esfera donde Satanás se mueve, esas son las tinieblas. Dice que de ahí fuimos llamados, ¿no? ¿Qué impera en las tinieblas? La muerte. Aún siendo cristianos, cuando nos alejamos de Cristo, estamos en muerte. Mientras que la luz es la expresión de Dios donde impera la vida. Entonces Dios nos llamó, nos libró de la esfera satánica de las tinieblas, una esfera de muerte, y nos trasladó a la esfera de su luz, una esfera llena de vida. Te dejo una lectura para que la leas. Hechos 26, 18 y Colosenses 1, 13. En el versículo 10, Pedro concluye esta sección diciendo: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no se os había concedido misericordia, pero que ahora se os ha concedido misericordia. Fíjate, este pasaje está tomado del profeta Oseas. Pablo lo citó en el capítulo 9 de Romanos también, 24 al 27, refiriéndose primeramente a los gentiles y luego al remanente de Israel, por cuanto no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 6 del capítulo 9 de Romanos. Aquí Pedro, citando estas palabras, se dirige a los creyentes judíos en la dispersión. Ya lo vimos, como dice el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Quienes eran los destinatarios de esta carta. Ahora, en otro tiempo, ellos eran descendientes de Israel, pero no eran israelitas. Por lo tanto, no eran el pueblo de Dios en el sentido del Nuevo Testamento. Y ahora, después de ser llamados por Dios, llegan a ser el pueblo de Dios, su posesión personal, su tesoro, y a ellos se les concedió la misericordia de Dios, la cual, mis hermanos, nunca antes se les había concedido. Tal vez tú algún día te preguntaste cómo es que muchos, como declaran muchos versículos, que el pueblo judío no era el pueblo de Dios.
Y la pregunta sería, ¿cómo es que aquellos, siendo judíos, no fueron el pueblo de Dios? Entonces, si leemos al profeta Oseas, Romanos 9 y este versículo primero de Pedro, puede ser que nos sintamos confundidos porque es la misma cita de Oseas que se usa para darnos a entender a los gentiles y a los judíos según la carne, ¿no? O sea, habla de esto. Los gentiles, por supuesto, no eran pueblo de Dios y no habían tampoco obtenido misericordia. Los que no eran pueblo, cuando estaban lejanos, dice la Escritura. Sin embargo, las mismas palabras se refieren también a los judíos según la carne. En el capítulo 9 de Romanos, el apóstol Pablo dice que no todos los descendientes de Israel son israelitas. ¿A quién se refiere? Bueno, pues obviamente a todos los judíos que no habían creído en el Señor Jesús. Es decir, a los judíos según la carne. Pero a los ojos de Dios, el Israel según la carne no es el verdadero Israel. Es solamente cuando los judíos creen en el Señor Jesucristo que ellos llegan a ser el verdadero pueblo de Dios. Por eso es que los judíos se sorprendían cuando Cristo les decía que Abraham se gozaría de ver su día y él habla de Abraham como si hubiera estado con Abraham, pero es que Cristo estuvo con Abraham. Y decían, no tiene ni 50 años y dices que viste a Abraham, y se burlaban de él. Y luego el Señor les dice algo impresionante: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Pero como no eran hijos de Abraham, sino eran de la carne, no eran pueblo, aunque eran judíos, no eran pueblo. Igual con los gentiles, de la misma manera. Entonces, es solamente cuando creen en el Señor Jesús que llegan a ser los judíos, el verdadero pueblo de Dios. Antes de creer en Él, no se les había concedido misericordia, pero habiendo creído, el Señor les concedió su misericordia. Y ahora, después de haber escudriñado la Escritura, podemos darnos cuenta de las palabras de Oseas en el Nuevo Testamento para referirse tanto a los gentiles como a los israelitas según la carne, según la carne. El Israel según la carne, de hecho, no era el verdadero pueblo de Dios. El pueblo al cual se había concedido la misericordia de Dios no era ese, pero ahora, al creer en el Señor Jesucristo, ellos se convierten en el pueblo de Dios y Dios entonces les concede misericordia. Dice el apóstol Pablo en la epístola a los Corintios que hay un velo en los ojos de muchos judíos, de los que se decían el pueblo de Dios, y aún de los gentiles también lo hay. Y él da la clave, dice: cuando su corazón se vuelva a Dios, el velo será quitado. Y esta puede ser parte de nuestra experiencia también, hermano. Cuando tú y yo nos alejamos de Dios, hay un velo. Y cuando tú vuelves tu corazón a Dios, el velo es quitado y ya puedes ver. Vamos a dejarla hasta acá para continuar más adelante, el siguiente miércoles con lo que sigue. Pero por lo pronto vamos a dejar aquí y vamos a darle gracias a Dios de que el Espíritu de Dios nos dice aquí por medio de Pedro: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Al creer en Cristo, mis hermanos, porque el Señor nos atrajo a Él, hemos alcanzado misericordia. Seas judío o seas gentil, al creer en Cristo hemos alcanzado misericordia. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por todo lo que está escrito aquí, tu excelente carta del apóstol Pedro, que habla de todas estas cosas, Señor, que tú le permitiste escribir para nuestra edificación. Confírmala, Señor, con nuestra experiencia contigo, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo.
Te pido que bendigas a todos los cristianos, Señor, los que creen en ti, aunque algunos estén equivocados, Padre, en algunas cosas. Regrésalos a ti, Señor. Regrésalos a ti, Padre. Las circunstancias, Señor, les den luz de los tiempos que estamos viviendo y la necesidad tan grande de regresar a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, por guardarnos de todo mal. Te pido tu bendición sobre cada familia aquí en la iglesia y los que nos están oyendo por internet. Bendícelos con tu presencia, mi Señor. Y a ti sea la gloria y la alabanza por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, Dios les bendiga y nos vemos la próxima vez.